Después de casi 4 meses de guerra en Medio Oriente, ya hay un acuerdo sobre la mesa. Estados Unidos e Irán firmaron de manera digital un memorando de entendimiento, pero esto no significa la paz todavía. Inicialmente, habrá una prórroga del cese al fuego por 60 días más y reabrirán el estrecho de Hormuz, al igual que las tropas estadounidenses desbloquearán los puertos iraníes. Sin embargo, los puntos álgidos de un eventual levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y sobre qué pasará con la capacidad nuclear iraní se siguen discutiendo. Y no hay un acuerdo sobre si la tregua aplica también para Líbano. Irán y Pakistán, el mediador, dicen que sí, pero Israel se niega a retirar sus tropas del sur libanés. Incluso después del anuncio del acuerdo, Israel bombardeó a Líbano, con Beirut incluida, mientras que Hezbollah atacó también al norte de Israel. Aquí les contamos más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes el reinicio del tránsito comercial a través del estrecho de Hormuz, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, una condición esencial del arduo e intricado borrador consensuado por las partes y que se firmará el día 19 en Ginebra, según Pakistán, mediador clave en las negociaciones. Este es un documento muy poderoso y yo quiero que sea dado a conocer, posiblemente será así muy pronto. Yo diría que después de algunas ocasiones, después del viernes, porque el estrecho se abre, está abierto ahora, pero se abre completamente, cuando se acaben las minas, pero estamos listos. Pero persisten los desafíos, zonas opacas, contradicciones y desconfianza entre las partes, que son patentes pese a los avances y concesiones mutuas. Teherán cobrará tasas por el tránsito en la vía marítima y afirma que Washington pagará indemnizaciones, levantará sanciones y liberará fondos congelados. Recaudaremos las tasas necesarias por los servicios de navegación que prestaremos, la protección del medio ambiente y seguros. La liberación de activos iraníes y el pago de indemnizaciones por daños son puntos fundamentales. La otra parte se ha comprometido a adoptar medidas en ambos ámbitos. El gobierno libanés agradeció el acuerdo que busca también la estabilidad de su país, al declarar el cese definitivo de operaciones militares en todos los frentes. Sin embargo, Israel, que no es parte del acuerdo y fue excluido de las negociaciones, lo considera un revés y afirmó que no se retirará del sur del Líbano, Gaza y Siria, lo que podría hacer fracasar su cumplimiento. Debemos seguir demoliendo las casas en el sur del Líbano, hacer retroceder a los residentes del sur del Líbano. Debemos seguir eliminando a los terroristas de Hezbollah. El objetivo es convertir los logros de nuestro ejército en una nueva y estable seguridad para los residentes del norte del país. Israel debe mantener una presencia a largo plazo en la zona de seguridad, con plena libertad de acción ante cualquier violación, amenaza e intento de resurgimiento de Hezbollah. En un comunicado, Hezbollah celebró que el acuerdo condujera a un cese al fuego integral, que incluye al Líbano. El grupo rechazó la supuesta libertad de movimiento israelí en territorio libanés y advirtió a Israel que no tolerará ataques o violaciones a la soberanía libanesa. Además de todo esto, el texto de lo acordado todavía no ha sido publicado. ¿Qué dice entonces la letra pequeña del pacto que lograron Estados Unidos e Irán? Al menos lo que se ha filtrado hasta ahora. Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Está con nosotros Pablo Jofre Leal, periodista y escritor, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña desde Santiago. Y en Centerville, Virginia, Estados Unidos, se encuentra Eric Fajardo, consultor político e internacionalista. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas también todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y quienes son seguidores asiduos del programa ya lo saben, pueden seguirme también en mis redes personales @MariaClaguirre y escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Pablo, comienzo con usted y con una pregunta quizás muy básica, pero para partir de un punto común. ¿Cuál es esa diferencia entre el memorando de entendimiento que dicen haber logrado Estados Unidos e Irán y un acuerdo de paz? El memorándum de entendimiento, María Clara, es simplemente un ponerse de acuerdo en ciertos puntos, a discutir, a firmarlo, comprometerse a ello, pero que de aquí a 60 días lo que son
los elementos gruesos de un eventual acuerdo de paz se discutirán, como es lo que usted mencionaba, lo que tiene que ver con el programa nuclear, el tema de las sanciones y las reparaciones. Un memorándum es lisa y llanamente un documento que le permite a Estados Unidos e Irán poner un cese al fuego mucho más formal que aquel que, sin firmarse, sin acordarse, se mantuvo durante algunas semanas. Por tanto, estamos en una tregua frágil. Estamos simplemente en cierto tipo de entendimiento, en ponerse de acuerdo en ciertos puntos que tienen que ver con el estrecho de Hormuz y su reapertura, tener el fin de la guerra en todos los frentes, aunque Estados Unidos lo niegue, es parte absoluta del memorándum, devolver los activos bloqueados, los embargados, estos activos que han sido congelados por Estados Unidos de Irán, que representan cerca de 25.000 millones de dólares, y lo que sea indemnización de guerra, sanciones y el programa nuclear específico se entenderá después de la firma del memorándum de entendimiento. Y para eso se han dado 60 días. Creo que es fundamental dar cuenta del concepto que le he mencionado. Es una tregua frágil y prueba de ello es las presiones que está haciendo el régimen israelí con los ataques al Líbano, a pesar que los compromisos del memorándum de entendimiento establecen el fin de las agresiones en todos los frentes. Usted muy bien lo decía, Pablo, ya existe un cese al fuego que fue pactado por Estados Unidos e Irán desde el 8 de abril. Sin embargo, ese cese al fuego ha sido violado de manera reiterada por ambas partes, con ataques a territorio iraní, con ataques por parte de Irán a países del Golfo y también con ataques al Líbano, que para Irán está incluido en ese cese al fuego. Eric, le quiero preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia de esa tregua, al menos verbal, que existía desde el 8 de abril a este memorando de entendimiento? ¿Hace que la tregua sea menos frágil? No, en absoluto. Y yo iría un poco más allá. No es solamente que un memorándum de entendimiento es un documento meramente declarativo, que no tiene fuerza vinculante, como sería un acuerdo, sino que además esto tiene tiempos. Usted decía la letra chica del acuerdo, se la pongo en timing. Hay 30 días para que las fuerzas estadounidenses evalúen y salgan del estrecho de Hormuz. Hay una obligatoriedad, esto lo han explicado esta mañana Pete Hegseth, el secretario de Guerra, y el secretario de Estado Marco Rubio, una obligatoriedad inmediata de Irán de la reapertura, entre comillas, del estrecho de Hormuz para la circulación del petróleo. Hay además el hecho de que en 60 días, muy bien lo apuntaba Pablo, existe esta suerte de formalización de este manifiesto de intenciones en un acuerdo vinculante, si es que ocurre, y de por medio la mitad de los actores no están comprometidos. Primero, que Israel no está comprometido en este acuerdo, si fuese vinculante en algún momento no lo es para Israel. Segundo, que tampoco vas a conseguir que los proxies de Irán se sometan a él, ni mucho menos que un Irán que en este momento está dividido en su liderazgo político, en el cual las fuerzas revolucionarias hacen lo que les da la gana, por decirlo de alguna manera, vayan a someterse o a respetar un acuerdo que ya han empezado a bombardear desde el momento mismo de su enunciación. Así que no, yo no pienso que haya un avance significativo ni real. No hay ningún tipo de garantías. Estados Unidos ha usado esto como una suerte de cambiar de ángulo, ha salido del enfoque de ser jugador en un conflicto como era desde hace 4 meses. Hoy día quiere proyectar la imagen de que es un árbitro, y en esa medida el acuerdo o el memorándum o lo que sea que hayan firmado digitalmente es simple y sencillamente un dispositivo mediático, desde mi punto de vista, para cambiar el encuadre de cómo se percibe a los actores en esta última parte del conflicto. Y Pablo, ¿usted tiene una lectura similar a lo que dice Eric, que este memorando de entendimiento es solo un dispositivo mediático para bajar la presión y qué tanto le sirve especialmente a Donald Trump bajar la presión en este momento que el Mundial ya se está jugando en su país, además de México y Canadá? Sí, pero va más allá del fútbol, ¿no? Tiene intereses Donald Trump de poder bajar la tensión en función de las elecciones de medio término que ya se acercan, el alta inflacionaria en su país, las dificultades económicas, más de 30.000 millones de dólares que ha gastado en esta guerra contra Irán, una guerra a la cual indudablemente fue conducido. El ex jefe de la oficina del terrorismo, el señor Kent, lo explicitó en su renuncia. Dijo, nunca hubo una amenaza inminente para Estados Unidos por parte de Irán y fuimos conducidos a esta guerra precisamente por el régimen israelí. Eso es la realidad
de esta guerra a la que ha sido conducido Donald Trump, ¿no? Y en ese plano también dar cuenta de un par de elementos centrales, ¿no? Este memorándum ha costado mucho llegar a formularlo, y aunque sea una firma, una rúbrica digital, ha costado mucho porque hay un actor que se opone, que bloquea y que genera los ataques contra los pueblos de Asia Occidental. No es casual la declaración de Netanyahu y los suyos, ¿no? Vamos a seguir ocupando Gaza, por tanto vamos a seguir con el proceso de genocidio contra el pueblo palestino, seguiremos ocupando el sur del Líbano, que es una usurpación, un territorio, es una invasión, no hay ningún un tema defensivo allí, y seguiremos ocupando territorio de Siria más allá de los Altos del Golán, que es otra usurpación de otro territorio, de otro país de Asia Occidental. Por tanto, cuando hablamos de ataques, los ataques los realiza el régimen israelí permanentemente. Es decir, el mismo día domingo, un ataque a los suburbios del sur de Beirut significó la posibilidad cierta de hacer fracasar este memorándum. Ese es el objetivo de Netanyahu, que no exista ninguna posibilidad, por lo más mínimo que sea, aunque sea este memorándum de firma digital, y que se posterguen los elementos centrales, pero Netanyahu no quiere nada de eso porque está en peligro su propia administración. Más aún, los sectores más extremistas de una sociedad, desde ya violenta como es la israelí, sostienen de que Trump los ha traicionado. Hay aquí un elemento central. Israel piensa que la única manera de entender la política internacional y la política en Asia Occidental es que se haga lo que quiere Israel: usurpar territorios, asesinar a la población, invadir países, y que en eso sea apoyado por Estados Unidos, como lo ha hecho permanentemente. Y cuando eso no se da, entonces el administrador de turno de la Casa Blanca es un traidor. Creo que en ese sentido el gran peligro para el memorándum de entendimiento no es ni Hezbollah, no es Hamas, no es al-Hashad al-Shabi de Irak, ni al-Sarolá de Yemen. Es el proxy principal que tiene Estados Unidos en Asia Occidental, que es el régimen sionista israelí. Ustedes dos coinciden en que falta un actor protagonista y determinante en esas negociaciones que realizan Estados Unidos e Irán. Ese actor, dicen ambos, es Israel. Pablo, pero quiero preguntarle, Israel no es el único ausente en las negociaciones, tampoco está en esa discusión Hezbollah. Usted dice, Pablo, sin embargo, que lo que importa son las acciones de Israel. ¿Qué pasa con los ataques de Hezbollah en contra de Israel, que no solo se limitan a drones, sino que ahora el ejército israelí está reportando ataques por parte de Hezbollah con misiles antitanques en contra de Israel? ¿Hasta qué punto Irán debe controlar a Hezbollah para garantizar este memorando de entendimiento? Le devuelvo la interrogante. ¿Hasta qué punto Estados Unidos debe controlar al régimen israelí para que no siga asesinando a la población del Líbano y de Palestina? Creo que es contrario a este tema. Usted habla de misiles antitanques, habla de drones. Hablemos de Israel. Aviones, F-35, drones, tanques, naves de guerra en el Mediterráneo, sistemas muy tecnologizados de armas. O sea, aquí hablar de equilibrio, indudablemente, no es posible aceptarlo. Hezbollah lo que hace es un movimiento de resistencia a la ocupación de su territorio. Y con toda lógica, la resistencia lo que hace es defender su territorio y su soberanía. El tanque que usted muestra allí en la imagen no son de Hezbollah. Hezbollah no tiene tanques. Por tanto, frente a esos tanques, es lógico que la contraparte referencial bélica tenga misiles antitanque. Creo que aquí la mirada siempre ha sido de tratar de equilibrar las fuerzas cuando eso no es posible. Misma pregunta se puede hacer respecto al pueblo palestino. ¿Cuáles son las armas que tiene el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas? ¿Tiene tanques? Tiene obuses, tiene artillería, tiene aviones F-35, tiene buques estacionados en el Mediterráneo que disparan a la población. Creo que aquí es hora ya de establecer que el gran causante de los problemas en Asia Occidental no es quien se defiende, sino aquel que ocupa territorio. Hamas no ocupa territorio, Hezbollah no ocupa territorio. El que ha ocupado Siria, el que ocupa el Líbano, el que ocupa Palestina, se llama régimen sionista israelí. Esa es la realidad de los asuntos. E Irán, permítame rectificar lo que usted dijo, Irán nunca ha dicho que Israel tiene que estar en la mesa de negociaciones. De ninguna manera. Lo que ha dicho es que el régimen israelí lo que tiene que hacer es detener las agresiones contra el Líbano para poder llegar a un entendimiento superior. Esa es la realidad.
Sí, no, y no me refería a que Irán había dicho que Israel tuviera que estar, ni mucho menos. Digo que es un actor ausente en las negociaciones, no hace parte de las discusiones que tienen Estados Unidos e Irán. Eric, le traslado esa pregunta que hacía Pablo. ¿Qué debe hacer Estados Unidos para controlar a Israel y evitar que con sus ataques a Líbano pueda echar por la borda este memorando de entendimiento? Mire, yo no estoy seguro de que tengamos que leer de una manera tan lineal el conflicto. No creo que los Estados Unidos tengan siquiera un interés genuino en tratar de ver qué va a hacer Israel. Israel es una nación soberana. La experiencia de Israel respecto a su relación con Irán, y ahí no me voy a ir a buscar yo quién fue primero, si el huevo o la gallina, dónde está el primer daño, eso es ya para la arqueología política, para definirlo en este tiempo. La realidad es que hubo un ataque de octubre de 2023 a Israel que reinsufló la violencia, reincendió el Medio Oriente y a partir de eso una serie de hechos, una secuencia de decisiones políticas se han tomado. Israel las toma como un espacio político soberano. Es un país soberano. No va usted a lograr que ningún presidente de los Estados Unidos ni Donald Trump le diga qué hacer a Israel si es que eso va contra su definición histórica respecto a Irán. Y desde octubre del 23, la definición de Israel sobre Irán parece ser que no hay un Irán sino el de posterior a la extinción del régimen chiita. Así que lo que los Estados Unidos haga es una materia completamente diferente, Clara. Y le voy a decir qué es lo que los Estados Unidos ha ido a buscar entonces. Estados Unidos ha ido a desactivar un mecanismo geopolítico que ya estaba en expansión, ya estaba en modo infestación del régimen chiita como, digámoslo así, ideología terrorista, ideología extremista no solamente en Medio Oriente. Ya no eran solamente bases de los Estados Unidos en el Medio Oriente, crecieron de lo de la AMIA en los 90s, empezaron los ataques dentro de los Estados Unidos, el intento de ajusticiar a Salman Rushdie en Nueva York en 2024, Soleimani, que luego fue neutralizado, pero que estaba en el plan mismo de un magnicidio contra Donald Trump y contra el secretario John Bolton, que en aquel entonces era muy cercano a Trump. Hay un Irán que estaba en una fase de expansión, tenían ya presencia en Puerto Cabello, en Isla Margarita, estaban en Venezuela como un proxy ya avanzado a partir de la relación entre el régimen de Maduro y el régimen chiita. En conclusión, lo que hoy día hay en Irán y lo que había antes, eso es lo que fue a buscar Donald Trump, la destrucción de la capacidad bélica, en primer lugar, y con ello, como efecto secundario, la imposibilidad de influir geopolíticamente sobre el resto de las naciones del mundo árabe. Hoy día diría yo con mucha confianza que en el mundo árabe no tiene la misma influencia Irán. Y tres, una correlación de fuerzas nueva a partir precisamente de la demolición de la capacidad bélica y de esta diáspora de liderazgos políticos dentro de Irán. Eso para no hablar de los proxies. O sea, ese es el objetivo estratégico que hay que leer en los Estados Unidos. Lo otro es declarativo. Pero esa demolición de la capacidad militar por parte de Irán no ocurrió, Eric, y lo hemos visto. Irán ha tenido la capacidad de responder con misiles a los ataques por parte de Israel y por parte de Estados Unidos. Pero permítanme reconducir esta discusión a lo que nos atañe hoy, ese memorando de entendimiento. Uno de los puntos que se ha conocido es que se reabrirá el estrecho de Hormuz. En eso coinciden tanto Irán como Estados Unidos y también en el hecho de que Estados Unidos va a desbloquear los puertos iraníes que desde hace más de un mes ha tenido bloqueados. Eso es parte de este memorando de entendimiento, de esta primera fase de las discusiones. Lo que no es seguro es si habrá un cobro por el cruce para los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz, como lo plantea Irán. Irán defiende que ellos deberían tener la capacidad de cobrar una especie de peaje, como ocurre, por ejemplo, por parte de Egipto en el Canal de Suez o por parte de Panamá en el Canal de Panamá. Sin embargo, Estados Unidos, concretamente el presidente Donald Trump, ha dicho que el paso es totalmente gratuito y que así se debe mantener. Eric, más allá de qué dice el documento, que es un documento que no se ha publicado y no sabemos ¿cuál es el detalle frente a esto? ¿Su postura es que Irán debería tener la capacidad de cobrar ese peaje o no y debería ser gratis, como lo dice Trump? En esto vamos a encontrar que ninguno de los dos va a ceder. Los Estados Unidos no le va a permitir a Irán cobrar un peaje.
ese es un accidente geográfico, no parte de la geografía propia de Irán. Ellos no, a título de nada, pueden cobrar un peaje. Y le aseguro que el segundo punto que me hace pensar que el acuerdo no tiene ninguna posibilidad de nacer siquiera es el de las famosas reparaciones. Hay un 25 billones, un monto de 25 billones en fondos congelados en activos de Irán que en teoría se le irían a restituir la capacidad de obtener, que no creo que vaya a concretarse. Como le digo, esto es una cuestión de plazos. Tiene usted un mes para ver si se dan las condiciones para que el ejército de los Estados Unidos efectivamente salga. Hay 2 meses para ver si esto realmente se concreta en el ámbito más importante, que es el del avance nuclear. Usted va a descubrir de que en términos de lo que citaba a mi co-invitado, en términos de la elección de medio término, la presidencia de Donald Trump va a entender muy rápido cuál es el efecto de poderle dar a título de cualquier tema dinero a Irán, porque va a ser interpretado no solamente por su propia organización política, sino por los demócratas como una reparación y en un monto más cuantioso del que Obama y Biden juntos le habían dado a Irán. Estos aspectos me hacen pensar que, como le digo, estamos sencillamente en un dispositivo retórico para un cambio de percepción en las audiencias sobre cuál es la ubicación de cada uno. En resumen, Clara, es mucho más fácil un golpe final sobre Irán en los siguientes meses que cuando usted lo hace como el supuesto árbitro, que esa es la postura que Donald Trump ha querido asumir en esta última parte, que cuando lo hace como parte del problema, que eso es lo que Estados Unidos era junto a Israel hasta hace 3 semanas atrás. Y quiero preguntarle, Pablo, ¿cuál es su postura? ¿Deberían los iraníes poder tener la capacidad de cobrar peaje como ocurre en otros canales o no debería hacerlo, como dice Eric, porque esto no es un cruce, un paso marítimo que le pertenezca exclusivamente a Irán? También sobre el estrecho de Hormuz están las costas, por ejemplo, de Omán y de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, justamente las declaraciones de la República Islámica de Irán contemplan Omán. Es parte de las palabras y de los compromisos que Irán ha tomado con Omán, que es el que ocupa el extremo sur del estrecho de Hormuz, la ribera sur, y la ribera norte está ocupada por la República Islámica de Irán. A mí me parece que dentro de las situaciones que se describen hay que considerar algo. Los que son países ribereños del estrecho de Hormuz son Omán y la República Islámica de Irán. Estados Unidos me parece que se encuentra a 13.500 kilómetros de distancia, bastante más allá, ¿no? Y lo que tiene allí son los enclaves militares, bases militares o la quinta flota del Golfo Pérsico ahí en Bahrein. Entonces hay que cuestionarse por qué va a ordenar a Estados Unidos lo que deban hacer países soberanos. Eric hablaba de la soberanía de Israel para determinar lo que tiene que hacer. La República Islámica de Irán tiene la soberanía de llevar adelante los planes que requiera y que sostenga deben ser. Déjeme decirle que Irán en ningún caso asume en el texto, en el memorándum, el compromiso de ceder la gestión o devolver las condiciones del estrecho de Hormuz a la situación anterior, a la agresión entre los aliados, el sionismo y Estados Unidos. El único tema mencionado es la normalización del tránsito por el estrecho de Hormuz, el establecimiento de la seguridad de la navegación, que siempre estuvo la seguridad de la navegación y llevado a cabo por Irán. El fin del bloqueo ilegal y la eliminación de amenaza al tránsito de barcos, que es lo que Estados Unidos ha hecho permanentemente fuera del estrecho de Hormuz. Y el bloqueo portuario debe terminar, indudablemente. Lo claro para Irán es que Estados Unidos no va a tener ningún papel en el futuro de la gestión del estrecho de Hormuz. Y se ha declarado con concreción, con transparencia, que el futuro de la administración del estrecho de Hormuz se hará entre la República Islámica de Irán y Omán. Por tanto, el futuro del estrecho no va a tener cabida ni siquiera en las negociaciones posteriores que se hagan en 60 días más. A mí me parece que coincido con Eric en que ese es el punto de discusión específico respecto al tema, pero la claridad de Irán es así. Y cuando se habla de golpes finales, que es lo que menciona Eric, Donald Trump viene dando golpes finales hace semanas. Mandar a Irán al infierno, mandar a Irán a la edad de piedra, sacar un estallido luminoso desde el territorio iraní, y la verdad que no ha podido. Hay una derrota política y hay una derrota militar de Israel y del régimen estadounidense. Así de claro y así de evidente, en una guerra asimétrica, incomparable en potencia militar, pero donde Irán ha salido fortalecido incluso ante aquellos países árabes
aquellas monarquías que son aliadas de Estados Unidos y que tratan de normalizar sus relaciones con el régimen de Israel. Por algo, Arabia Saudí está involucrado en esta mediación. ¿Ah? Le interesa que haya paz, porque en forma indudable la República Islámica de Irán tiene el potencial suficiente para generar daño a aquellos que instalan bases militares en su territorio y que han atacado a la República Islámica de Irán. Y eso lo entiende Donald Trump. Trump quiere salirse de esa guerra. Y más allá de aquella idea peregrina de que quiere ir allá para eliminar la amenaza militar, y cuando Eric dice que no cree mucho en la arqueología histórica, bueno, nos ha hecho una larga arqueología histórica desde Amia en adelante, ¿no? Y nos trata de centrar que la situación bélica respecto a octubre del 2023 con Palestina parece ser el comienzo de la historia. La historia tiene mucho más tiempo. Desde la Revolución Islámica, desde el triunfo de la Revolución Islámica hasta ahora, han sido 48 años de políticas de máxima presión contra Irán. Eso hay que considerarlo. ¿Ah? Estados Unidos está bastante más lejos que Omán y la República Islámica de Irán del Estrecho de Hormuz. Usted decía todas las veces que Donald Trump ha amenazado con derrotar a Irán, y a eso añado otro dato que es del medio estadounidense CNN. Ellos hicieron un recuento que Donald Trump ha prometido estar cerca de un acuerdo con Irán al menos 38 veces, sin incluir el actual memorando de entendimiento. Y también otro dato, y es que la reapertura del estrecho de Hormuz no significa que de manera inmediata todos los buques que solían pasar por allí de manera diaria lo vayan a hacer. Reino Unido y Francia están diciendo que podrían tardar entre 40 y 50 días en desminar el estrecho de Hormuz con esas minas acuáticas que han puesto los militares iraníes, y también de otra parte las capacidades de producción de gas y de petróleo de los países del Golfo se ha visto afectada precisamente por toda esta guerra en Medio Oriente, con lo cual no significa que se abre simplemente el bloqueo tanto de Estados Unidos a los puertos iraníes como de Irán sobre el estrecho de Hormuz y ya todo va a fluir de manera normal o habitual a lo que antes había ocurrido antes de ese 28 de febrero. Eric, pero quiero que pongamos los ojos sobre otro de los puntos. Pablo y usted también lo mencionaron muy brevemente, las sanciones. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones en contra de Irán? Pablo decía que esas sanciones castigan o le retienen o evitan que Irán gane cerca de $25.000 millones, pero por el otro lado está el discurso de los republicanos de hasta qué punto Donald Trump le va a entregar más dinero a Irán en comparación a lo que hicieron administraciones anteriores, como usted lo señalaba. ¿Hasta qué punto está dispuesto Estados Unidos a levantar esas sanciones a cambio de obtener la paz? Mire, en lo que vemos del desarrollo de la geopolítica Trump, porque acá no hay decisiones arbitrarias, sería muy ingenuo creer que Donald Trump está simplemente haciendo geopolítica a lápiz alzado. Si usted revisa el corolario Trump o la doctrina Dunrow, si quiere, va a ver muy estructuradamente que el comportamiento político desde Siria, desde la sustitución del régimen sirio pro-soviético o pro-ruso hasta Venezuela, y pasando ahora por Irán, hay una definición estratégica detrás de lo que Estados Unidos hace. Y no porque de repente, digamos hoy día que no está muerto el segundo ayatollah, el régimen de Irán, el régimen chiita está incólume. Si usted me dice que CNN es una buena fuente, le doy los números del CENTCOM, del Comando Estratégico de los Estados Unidos. La capacidad bélica de Irán en este momento, del régimen chiita más bien, es del 18% de lo que era antes de la guerra, antes de los 100 días. Así que no podemos pretender que no ha habido un efecto y que el objetivo estratégico de los Estados Unidos, que no se mueve a lápiz alzado, no se haya cumplido. Todo lo demás y lo que usted está planteando es parte de un dispositivo retórico porque toda acción militar tiene un efecto en la opinión pública y Estados Unidos está en año electoral. Lo que decía Pablo me parece imperativo encontrar que desde la AMIA hasta el presente no hay prehistoria, no hay arqueología política. Eso es historia reciente, historia contemporánea. Recuerde usted que el régimen chiita viene desde la época de la escisión en el Islam. De hecho, el régimen chiita es una teocracia que ha creado una suerte de oligarquía militar muy parecida a la de Cuba, en la cual lo único que no ha habido, por eso me extrañó el concepto de Pablo, lo único que no ha habido es la victoria de la revolución islámica. Irán está en medio de una pobreza, en medio de tensiones que el mismo France 24 reportaba unos días atrás, son lo que ha generado
las enormes presiones dentro de este país. Este país ha empezado un conflicto primero interno y después un conflicto local en el área con los otros países árabes antes de que esto haya devenido una intervención de Estados Unidos. Lo que hoy día hay en Irán es muy diferente de lo que había. La capacidad de generar proxies, la posibilidad de estar en Venezuela y ser una amenaza a distancia de misil de los Estados Unidos, de los proxies como Hezbollah y Hamas, ya no existe, o en pocos días más podría no existir después de la experiencia del Niño Guerrero. Uno puede ser todo lo comprometido que quiera con una causa, pero la violencia en el Medio Oriente precede en mucho tiempo la presencia norteamericana. Y quiero darle la posibilidad a Pablo de que le haga la réplica respectiva a Eric y de paso me responda sobre las sanciones. ¿Qué tanto necesita Irán que Estados Unidos las levante? Sí, lo que pasa es que Eric no contestó en absoluto la pregunta que usted le hizo y se remontó al 638 después de Cristo con la batalla de Karbala y la división islámica entre Sunna y Shia. Y de ahí hizo una larga perorata respecto a la historia de violencia del Islam. No me voy a hacer cargo de eso, porque indudablemente la revolución islámica comienza en 1979. Todo lo demás es una historia aprendida absolutamente contraria a las concepciones históricas, ¿no? Habla del régimen teocrático y quien se define en la zona de Asia Occidental como Estado-nación judío es Israel, y no se habla de un régimen teocrático, ¿no? Bueno, ese régimen basado en la ideología sionista y en su condición, en su origen supuesto judío, es el que ha llevado a cabo la idea del Gran Israel. Pero permítame contestarle su pregunta. Primero, hay una confusión absoluta entre activos embargados, entre reparaciones y sanciones. Son cosas muy distintas. Es importante no confundirlo porque cuando se habla de activos embargados estamos hablando de los 25.000 millones de dólares que Irán ha puesto en la mesa de discusión que sean devueltos de aquí a los 60 días. Ante la firma del memorándum se devuelve la mitad y lo otro a los 60 días cuando se comienzan las negociaciones respecto a los otros puntos que están en disputa. Por tanto, hay aquí una necesidad de separar ambas situaciones porque las indemnizaciones de guerra es una discusión en la cual no están de acuerdo ambos países, ni Estados Unidos ni Irán. Irán quiere esas reparaciones, ha puesto el énfasis en la necesidad de recibir indemnizaciones en el memorándum de fin de la guerra, 60 días más, y que su mecanismo de ejecución se acordará en las negociaciones. Por tanto, ahí hay una diferencia fundamental. Y las sanciones tienen que ver con aquello que Eric habla, ¿no? La pobreza de Irán, un país, 48 años de política de máxima presión, sanciones tecnológicas, sanciones militares, sanciones desde el punto de vista de la compra de posibilidades para desarrollar la industria farmacológica. Recordemos que las sanciones establecen también el sistema de transferencia internacional, el sistema SWIFT. O sea, Irán se le encarece todo lo que significa importaciones y exportaciones porque Estados Unidos y los países europeos, principalmente Francia, Gran Bretaña y Alemania, que acompañan esta política de máxima presión, le impiden a Irán participar del sistema de transferencia internacional. Esas son sanciones y eso tiene efectos sobre los países. No es que el régimen chiita, teocrático que menciona Eric sea el responsable de la situación. Lo que ha hecho la República Islámica de Irán es tratar de llevar adelante una política de desarrollo del país a pesar de esas enormes presiones. Y Pablo, a pesar de ello, lo interrumpo, pero se nos acaba... de esa situación, de ese marco, Irán es capaz de enfrentar a la mayor potencia militar del mundo. Disculpame que lo interrumpe, pero nos falta solo un minuto para cada uno de ustedes y les pido que sean muy breves. Eric, ¿es posible que este memorando de entendimiento dé paso a 2 meses de negociación más como se prevé? ¿O qué tan frágil es y qué tan posible es volver a una guerra activa con bombardeos todo el tiempo? Lo dudo. Yo creo que este memorándum de entendimiento no tiene ninguna posibilidad de efecto real más allá de la retórica diplomática y del efecto mediático en un país que va a ir a elecciones. A diferencia de Irán, en los Estados Unidos no hay una teocracia y los electores deciden periódicamente. Lo otro es que no va a haber, y en esto quiero ser muy claro, porque es interesante plantearlo como si fuese la restitución de activos congelados, pero cualquier dinero que usted le dé a Irán se va a manejar discursivamente como una reparación y como una aceptación tácita de Estados Unidos de su responsabilidad y su culpabilidad en lo que Irán denomina un ataque o una invasión. Tercero, no va a haber un solo
penique. Irán no va a verlo, y eso lo ha aclarado Marco Rubio esta mañana, hasta que no haya entregado el material nuclear. Como estas cosas es muy difícil pensar que van a suceder, como el régimen de Irán, por su disposición ideológica, preferiría que mueran miles y millones de iraníes, que no ha pasado antes de entregar, de rescindir su poderío o el potencial nuclear. El acuerdo es simplemente parte del testimonial de esta guerra asimétrica que estamos viviendo. No pienso que vaya a tener ningún efecto, ni que vaya a nacer como acuerdo el próximo 15 en Ginebra. Y Pablo, muy brevemente, en menos de un minuto, ¿es posible que de este memorando se pase a un acuerdo total o se puede caer en el camino? Yo espero que se pase a un camino más concreto, más fuerte. Es un memorándum frágil, indudablemente, pero tanto Trump como Irán lo necesitan, lo quieren, pero tienen ese gran bloqueo que es el régimen teocrático israelí. Y no es, Eric, no es darle a Irán un dinero, es devolverle a Irán lo usurpado. ¿Ah? El robo se devuelve, no se le da. Entonces, por más que usted crea de que se le está entregando algo dadivosamente, no es así. Es devolver lo usurpado, lo robado. Eso se llaman activos embargados, Eric. Pablo Jofre y Eric Fajardo, les agradezco por participar en el debate de France 24. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. A ustedes los invito a que continúen con nosotros en los podcasts y en la televisión. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI, presentado por Carlos Herranz. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.